cuando mi madre eligió a mi padrastro y 20 años después llegó pidiendo mudarse conmigo. Me llamo Andrés, y los primeros recuerdos de mi vida se mezclan con la sensación de no pertenecer. Hoy tengo 28 años, pero siempre me he sabido diferente, nací con un problema en las piernas que hacía de cada paso un reto, y eso fue apenas el prólogo de un rechazo mucho más profundo. Mi padre biológico desapareció en cuanto supo de mi condición. Lo imaginé alejándose en un coche gris, sin una mirada atrás. Mi madre, Luisa, quedó sola, con apenas 20 años y un bebé que exigía cuidados que ella no estaba preparada para dar. Sus padres estaban ya muy mayores, incapaces de sostenerla, así que ella se apoyó en mi tía Carmen. Gracias a ella viví mis primeros años envuelto en una cálida burbuja de dulces, paseos en coche y promesas de todo irá bien. Eran instantes de luz en un mundo de sombras. Pero esa burbuja estalló cuando Luisa conoció a Santiago. Él irrumpió en nuestra casa con una sonrisa que pronto se volvió crueldad. En voz baja, frente a mí, me llamaba lisiado, después, mi propia madre se reía de esos epítetos, o lo miraba con indiferencia. Él le dejó claro a Luisa que no aceptaría un hijo con discapacidad en su vida, y ella, cansada de la soledad y el cansancio, lo eligió a él. Todavía siento el nudo en la garganta de aquel día. Tenía 8 años cuando escuché la conversación por accidente: no voy a casarme contigo si sigues atada a este muchacho. Mi madre, sin pestañear, respondió que ya había hecho los arreglos para mi adopción. Fue como si me arrancaran de un tirón del árbol genealógico, sin derecho a réplica. En casa, cada puerta que se cerraba era un portazo para mi infancia. Las caminatas se hicieron escasas, los mimos nocturnos, inexistentes. Cuando Santiago se instaló definitivamente, viví en carne propia lo que significa ser invisible, me gritaban para que callara, me dejaban solo incluso cuando enfermaba. Y mis caídas provocaban en ellas un suspiro de molestia, no de preocupación. Solo la tía Carmen se atrevía a desafiar esa atmósfera tóxica. Venía a visitarme 1 o 2 veces al mes, me regalaba libros, golosinas y su cariño sin reservas. Me hablaba de su hijo que había perdido, y yo entendía que, al mirarme, revivía ese dolor, pero también me regalaba esperanza. Aquellos ratos con ella fueron mi tabla de salvación. Hasta que, un día, Carmen volvió sin soltarme ni una palabra de consuelo. Llevaba en sus ojos un cansancio nuevo, había hablado con su esposo, y habían decidido llevarme con ellos. No me adoptaron legalmente, su marido tenía papeleos, pero me prometieron algo que nunca antes había vivido: ser querido sin condiciones. La tarde que me marché de la casa de mi madre, arrastré mi bastón por el pasillo, respiré hondo y quise creer que ese era el principio de otro capítulo. No sabía que, en realidad, era la primera página en blanco de mi vida. La llegada a la casa de mi tía Carmen marcó el inicio de una nueva era. Ella y su esposo, don Manuel, vivían en un modesto apartamento del centro, con paredes pintadas de un verde suave y un balcón lleno de macetas florecidas que parecían susurrar bienvenida. Esa tarde, mientras mi tía me abrazaba con fuerza, mi bastón descansaba a un lado y mis ojos se llenaban de incertidumbre y esperanza. Por primera vez en años, sentí que alguien me recogía del suelo con la intención de ayudarme a levantar, no de echarme más abajo. Los primeros pasos. Al día siguiente, doña Carmen me llevó al centro de rehabilitación donde, durante meses, aprendí a fortalecer los músculos de mis piernas. Las sesiones de terapia eran agotadoras, cada mañana me ajustaba la férula, me apoyaba en barras paralelas y, con la ayuda de un fisioterapeuta, el señor Herrera, amable y paciente, daba mis primeros pasos sin el abrigo de la lástima. Recuerdo el dolor de la piel enrojecida y el temblor en mis piernas, pero también la emoción que me recorría al dar 2, 3, 5 pasos por mí mismo. Mi tía se sentaba al fondo de la sala, con los ojos brillantes y la cámara lista. Capturó cada avance, desde mis incómodos arrastres hasta aquella primera caminata de 10 metros, casi corriendo, hacia ella. Aquella tarde, al volver a casa, no hubo queja en su rostro ni reproche, en lugar de eso, una canción suya, Mi Guerrero, retumbó en su celular mientras ambos nos reíamos por mi torpe celebración. La escuela, un campo de pruebas. Con el tiempo, llegó el día de la inscripción al colegio. El Liceo Vargas y Alba era antiguo, con pasillos estrechos y un patio empedrado. Me acompañó mi tía, cargando mis útiles y un Goofy de peluche para darme seguridad. El primer día, los otros niños me miraron con curiosidad, algunos se acercaron, otros cuchichearon. Aprendí rápido que la discapacidad oscilaba entre admiración y burla. ¿Eres el niño cojo?, me preguntó un compañero, señalándome con la mirada. Sonreí tímido y asentí. Y genial. Yo soy Diego, respondió. Te mostraré dónde queda la cancha de fútbol. Esa pequeña mano tendida fue el inicio de una amistad que se alargó por años. Diego me enseñó a patear una pelota adaptada, y yo aprendí a agradecer cada pase que él me hacía para animarme a participar.
Aún así, no faltaron las caídas, niños que me empujaban junto a la pared, risas crueles, proyectos que no me dejaban integrar. Pero con el apoyo de una maestra de lenguaje, la señorita Morales, descubrí mi voz. Ella me animó a escribir pequeños relatos sobre mis días, mis miedos y mis sueños. Descubriendo fortalezas. La escritura se convirtió en mi refugio. En el anonimato de mi cuaderno de tapas gastadas, vertía el dolor de las burlas, el tedio de las terapias y los destellos de alegría que me regalaban mi tía y mis amigos verdaderos. A través de las palabras, fui construyendo un yo más seguro, uno que entendía sus limitaciones pero también sus potencialidades. Mis notas mejoraron, y en 8º grado recibí mi primera mención de honor por un poema que titulé Andar sin miedo. En él hablaba de piernas frágiles que, sin embargo, resistían la tormenta. Recuerdo la ovación de mis compañeros y el orgullo en el rostro de la señorita Morales, quien me abrazó y dijo: Andrés, tienes talento. No lo dejes escapar. Una beca que cambió el rumbo. El remate de mi trayectoria escolar llegó en el último año de secundaria. Gracias a mis calificaciones y a un proyecto sobre inclusión, en el que conté mi propia historia, obtuve una beca completa para la universidad. Aquella noticia la recibí en la sala de estar de casa de mi tía, con Manuel brindando jugo de mango y mi tía llorando de emoción. «Lo lograste, mi chico», exclamó Carmen, mientras me estrechaba contra su pecho. «Esto es solo el comienzo». La ilusión me recorrió el cuerpo. Iba a convertirme en estudiante de la Facultad de Letras, donde soñaba con explorar la narrativa, comprender cómo las palabras podían sanar y, algún día, enseñar a otros. Me prometí honrar la oportunidad, cada madrugada de estudio, cada paso titubeante hacia el campus, cada hora extra en la biblioteca, sería un tributo al amor incondicional que mi tía me dio. El tren de la independencia. En la víspera de mi partida a la universidad, empacando una maleta prestada por Carmen, sentí el temblor de la nostalgia. El día siguiente me esperaba un tren que me alejaría del calor de aquella casa llena de macetas y canciones. En mi bolsillo, guardé una carta que le escribí a la señorita Morales, agradeciéndole haberme empujado a escribir. A ella, a mi amigo Diego y, sobre todo, a mi tía Carmen, les debía esta nueva vida. Al despedirme, le tomé la mano. «Voy a llegar lejos», susurré. «Y todo gracias a ti». Ella me abrazó y, por primera vez, no hubo reproches ni sombra de dolor, solo orgullo y esa promesa silenciosa de estar siempre a mi lado. La mañana en que tomé el tren hacia la universidad amaneció nublada, como si el cielo también sintiera la mezcla de entusiasmo y nostalgia que me embargaba. Con mi maleta a un lado y el bastón apoyado contra el asiento, contemplé el paisaje urbano desvanecerse por la ventanilla. Pensé en la casa de mi tía, en las macetas florecidas de su balcón, en el olor a pan recién horneado cada domingo y en esa música que siempre sonaba para darme ánimo. Al bajar en la estación central, respiré hondo y, por primera vez sin tía Carmen a mi lado, sentí el vértigo de la independencia. El campus era inmenso, avenidas flanqueadas por plátanos, edificios de piedra clara y palomas que abrían el cielo en bandadas. Mis primeras semanas fueron una vorágine de presentaciones, libros nuevos y el desafiante ritmo de la carrera de letras. Cada texto analizaba mundos ajenos, pero me di cuenta de que yo también llevaba un universo interno dispuesto a ser explorado. El peso de la soledad. Conforme avanzaban los semestres, descubrí la doble cara de la libertad. Por un lado, estaba la euforia de decidir mis horarios, mis lecturas, mis amigos; por otro, un silencio que a veces se alargaba demasiado. Las noches en la residencia, un piso compartido con 5 compañeros, solían ser bulliciosas, pero yo prefería quedarme en mi habitación, rodeado de apuntes y de la sensación de que, lejos del calor familiar, dependía únicamente de mí mismo. Hubo días en que la nostalgia me invadía, recordaba la voz de mi tía llamándome al desayuno, el olor de sus guisos y esa manera suya de decir «ven, mi guerrero» antes de acompañarme al fisioterapeuta. Acostumbré a responder sus mensajes cada mañana, buscando en esas palabras un ancla emocional. Sin embargo, cada vez que alzaba el auricular para llamarla, me sorprendía asumir con firmeza que estaba creciendo, que mis logros, mi beca, mis buenas notas, mis talleres de escritura, eran fruto de mi esfuerzo. Aún así, no podía evitar que un nudo de culpa me recordara que la deuda con Carmen era impagable. El reto de enseñar. En 3er año, la facultad abrió una convocatoria para asistentes de cátedra. Me atreví a postularme, mandé un ensayo donde contaba mi experiencia personal y cómo las historias podían transformar mentes. Cuando recibí la carta de aceptación como ayudante de la profesora Díaz, sentí un vuelco en el pecho. Mi primera clase fue un reto, un auditorio lleno de estudiantes más jóvenes, con miradas curiosas. Mi bastón reposaba junto a la mesa y, con la voz un poco temblorosa, presenté mi tema, la resiliencia en la literatura contemporánea. Al final, varios alumnos se me acercaron para darme gracias.
Uno, de apellido Ramírez, me confesó que su propia madre nunca le había creído capaz de nada y mis palabras le habían dado motivación. Esa tarde, al salir del aula, entendí que estaba forjando mi identidad, ya no era solo el muchacho de la tía Carmen, sino un profesor en ciernes capaz de inspirar a otros. Un reencuentro inesperado. Fue durante mi último semestre, en un taller de narrativa avanzada, cuando mis rutinas se vieron interrumpidas. Al entrar al aula, encontré una nota en la puerta pegada con cinta: Andrés, pasa al despacho de la decana. C. Mi respiración se detuvo. ¿Quién podía ser esa C? Temí que fuera mi madre, intentando de nuevo abrirse paso en mi vida académica. Con el corazón acelerado, crucé el pasillo y llamé. Adelante, respondió una voz grave y amable. La decana, doña Coral, me recibió con una sonrisa cálida. Sobre su escritorio, un sobresellado llevaba mi nombre. Esto llegó a mi oficina, dijo. Se te deja aquí para que decidas si quieres abrirlo. Dentro del sobre hallé una carta manuscrita. La caligrafía me resultó extrañamente familiar, trazos firmes, inclinados hacia la derecha, como si quisieran avanzar. Mi pulso aumentó. Plasmado en tinta azul estaba escrito: Querido hijo, sé que no merezco tu confianza ni tu tiempo, pero necesito decirte lo que no pude expresar en años. Me duele haber elegido mal, haber permitido que otros te lastimaran, haberme alejado de tu vida. No pretendo cambiar el pasado, solo quiero que sepas que... M. Las letras se difuminaban en mis ojos mientras el mundo se ralentizaba. Mi mano apretó el sobre con fuerza. Un torrente de emociones me sacudió: ira, dolor, dudas. ¿Era aquel un intento sincero de reconciliación o una estrategia más para conquistar mi compasión? La decana guardó silencio, respetuosa. Al fin rompí el mutismo. Gracias por guardarlo. Prefiero leerlo en mi espacio. Salí del despacho con el sobre en el bolsillo, sin mirar atrás. Mi mente bullía con preguntas que no tenían respuestas fáciles, oscilando entre el avance y el miedo. Aquella noche no dormí. En la penumbra de mi habitación, el sobre reposaba sobre mi mesa de estudio. ¿Debía abrirlo? Sabía que revelar sus palabras marcaría el inicio de un nuevo conflicto interno. El niño herido y el hombre que había aprendido a avanzar se debatirían en cada línea. Decidí esperar hasta el amanecer. Mientras, repasé mentalmente mis logros, mi título próximo a obtener, mis planes de publicar un primer libro de relatos, mi deseo genuino de ayudar a otros. No quería que ninguna aparición, ni siquiera la de mi madre, me desviara de ese camino forjado con esfuerzo, sudor y base en la compasión de quienes sí me amaron. El alba asomó entre cortinas grises. Con suaves pasos, fui hasta la mesa y tomé el sobre. Entre mis dedos, se templó la determinación. Era mi carta, mi decisión, leer o no leer. El sobre tembló en mi mano cuando corté el sello con el filo de mis uñas. El papel olía ligeramente a lavanda, un aroma que me trajo de golpe a aquellas escasas veces en que mi madre, aún mínimamente afectuosa, me perfumaba la mejilla. Respiré hondo y desplegué la carta. Hijo. No sé si estas palabras llegarán a tu corazón, pero las escribo con la verdad de quien carga un remordimiento insoportable. Nunca pude sostenerte como merecías. Mi cobardía me hizo huir de mis responsabilidades y confiar en quien me enseñó a despreciarte. Sé que mi ausencia te marcó, pero hoy quiero honrar tu doliente camino, asterisco asterisco. Mis dedos recorrieron cada línea como si leyeran un pergamino antiguo. Mi mente repitió en bucle el nunca pude sostenerte, y algo en mi pecho se estremeció. El rencor y el orgullo se agitaron, insistiendo en que ya era demasiado tarde. Sin embargo, un susurro interno me instó a seguir leyendo. Hoy veo al hombre en que te has convertido, fuerte, íntegro, un ejemplo para muchos. Me sentí orgullosa cuando supe de tu beca y, en secreto, lloro de emoción al imaginarte en un aula, enseñando con pasión. Me equivoqué al elegir a aquel hombre antes que a ti, eclipsé mi instinto de madre con un amor mal entendido. Mi respiración se hizo ligera, como si alguien hubiera descorrido una cortina demasiado larga de indiferencia. Podía sentir el peso de sus años de culpa flotar entre las palabras, pidiendo permiso para tocarme el alma. Continué. No espero ser recibida con los brazos abiertos. Tampoco pretendo borrar el pasado con una disculpa. Solo deseo que sepas que, en lo más profundo, siempre te he llevado en mi corazón, aunque no supiera cómo demostrártelo. Si alguna vez decides verme, estaré aquí, dispuesta a escuchar y aprender de ti. La simple oferta de ser escuchado, de ese hipotético encuentro sin condiciones, me sacudió. Mi ira, esa armadura forjada durante décadas, se tornó frágil. Me pregunté si la mujer que escribió aquella carta era la misma capaz de dejarme en adopción, la misma que permitió que me maltrataran. Guardé la carta con cuidado y me senté en mi escritorio, contemplando el amanecer colándose por la ventana. Cada rayo iluminaba mi papel de apuntes y mi bastón, testigo de mi recorrido.
Me invadió una ternura insospechada, la de un hijo que, pese al daño, aún anhela entender las sombras de su madre. Saqué el teléfono y marqué el número de mi tía Carmen. Al otro lado, su voz, siempre cálida, me reconfortó. ¿Cómo estás, mi guerrero?, preguntó. Leí la carta, respondí, con la voz rasgada. No sé qué voy a hacer, pero necesitaba escucharte. Su silencio fue comprensivo. Tómate tu tiempo, hijo. Perdona para ti, no por ella. Y cuando estés listo, hablamos de los siguientes pasos. Colgué y me quedé mirando el sobre la mesa. Era el puente más frágil y precioso que jamás habría imaginado. Por primera vez, sentí que entendía el doble filo del perdón, darlo sin olvidar, sanar emociones sin renunciar a la verdad. Me levanté, apoyándome en el bastón, y me dirigí a la ventana. Afuera, la ciudad despertaba con sus ruidos y promesas. Pensé en mi historia, en mis heridos pasos, en mi tía y en la resiliencia tejida con cada caída y cada abrazo recibido. Decidí que no estaba listo para un encuentro cara a cara, pero también comprendí que la puerta de mi corazón podía entreabrirse, al menos para soltar un poco del lastre que Steel me ataba al odio. Apunté en mi cuaderno una sola frase. Hoy comencé a soltar. Y con esa confesión silenciosa, me dispuse a continuar mi día, clases, correcciones, lecturas. Sin renunciar a mi fuerza, sin traicionar mi dolor, pero con una pequeña grieta abierta a la posibilidad de paz. Los días siguientes transcurrieron con una extraña ligereza. Al ingresar al aula, sentía que cargaba menos peso emocional. Ya no era solo el profesor que enseñaba textos literarios, sino también el alumno de su propia historia, dispuesto a aprender cómo el perdón se anidaba en pequeñas decisiones diarias. Un reto en el aula. Esa misma semana, durante una clase sobre memoria y trauma en la prosa latinoamericana, propuse un ejercicio, escribir un microrelato acerca de un momento en que deseábamos soltar algo que nos lastimaba. Al repartir las hojas en blanco, observé a mis estudiantes, algunos dudaban, otros clavaron la mirada en mí. Empiecen con una palabra poderosa, les dije. Puede ser odio, culpa o liberación. Cuando llegó mi turno, me encontré dudando. ¿Podía ser honesto frente a ellos? Finalmente, escribí con letra firme. Solté el puño que apretaba mi pecho, y el aire volvió a mí. Leí mi oración en voz alta. Hubo un silencio respetuoso, como si el aula misma contuviera la respiración. Unas cuantas manos se alzaron para compartir fragmentos de sus propias batallas. Mi microrelato, breve pero auténtico, contagió una atmósfera de empatía, y comprendí que enseñar no solo consiste en impartir conocimiento, sino en ofrecer un espacio donde el dolor y la esperanza coexistan. La voz de mi propia sanación. Esa noche, al regresar a mi departamento, miré mi reflejo en el espejo del pasillo. Noté en mi mirada una apertura nueva, como si mis pupilas se hubieran estirado para abarcar el pasado sin encogerme. Saqué mi cuaderno de relatos y comencé a teclear un nuevo cuento, la crónica de un hombre que, tras confrontar a su madre, decide emprender un viaje interior para reconstruir su identidad. Las palabras fluyeron espontáneas. Imaginé mis recuerdos como telas desgastadas. Con tijeras de verdad, recorté los bordes rotos y cosí retazos de afecto donde habían quedado hilos sueltos. Escribir ese pasaje fue un acto de coraje. En cada metáfora deposité mi proceso de reconciliación, el corte, el recuerdo doloroso y el coser con paciencia momentos de ternura, como los que me regaló mi tía Carmen. Una visita inesperada. Justo cuando me sentía escuchado por mis propias letras, apareció un mensaje a través de la plataforma académica, solicitud de visita, Luisa Martínez. Mi corazón dio un vuelco. Era la primera vez que mi madre, con nombre y apellido, utilizaba un medio oficial para pedirme algo. Abrí el mensaje. Profesor Mendoza. Soy Luisa Martínez, su madre. Comprendo que esta petición puede resultar inoportuna, pero me gustaría concertar una cita profesional, en la facultad, para conversar sobre mi propio ensayo sobre perdón. No pretendo interferir en su vida personal, ni tocar temas dolorosos. Solo me gustaría entender su punto de vista académico. Atentamente. M. Respiré hondo. La formalidad de la solicitud contrastaba con los reproches de antaño. No era un intento de invadir mi espacio hogareño, sino un acercamiento por mi ámbito profesional. Reflexioné, ¿podría aceptar un encuentro en un entorno neutral? ¿Sería un paso hacia el perdón práctico y seguro? Respondí con cautela. Estimada profesora Martínez. Gracias por su mensaje. Aprecio el tono profesional de su solicitud. Le propongo que nos veamos en mi horario de tutorías el próximo lunes a las 4 de la tarde, en el cubículo 12 del edificio B. Allí podremos hablar exclusivamente de los temas académicos. Saludos. Profesor Andrés Mendoza. Al enviar mi respuesta, sentí que cruzaba un umbral.
No era un permiso definitivo para reabrir viejas heridas, sino un modo de establecer límites claros. Su rol de madre quedaba reservado, al menos por ahora, y su acercamiento se circunscribía al plano intelectual. El día de la tutoría. Llegó el lunes, y mi camisa azul clara parecía un escudo ligero. Al entrar al cubículo, encontré una silla vacía y, sobre la mesa, un cuaderno de tapa verde con mi nombre escrito a mano en la esquina. Me senté y esperé. 5 minutos más tarde, la puerta se abrió. Luisa entró, delgada, con un aire nervioso, sosteniendo un bolso de cuero y un libro arrugado bajo el brazo. «Buenos días, profesor», dijo con voz suave. «Gracias por recibirme». Asentí y guardé mi bastón bajo la mesa. Ella hojeó sus papeles, evitando mi mirada. «He preparado un ensayo sobre la idea de perdón amargo en la literatura», comenzó. «Pensé que, al discutirlo con usted, podría entender mejor si perdonar implica necesariamente dulzura o si puede coexistir con el rencor». Su planteamiento, cuidado y académico, me sorprendió gratamente. Respondí. «Es un tema complejo. El perdón puede ser una espada de doble filo, libera, pero deja cicatrices. ¿Podría compartir su definición de perdón amargo?». Ella me miró, agradecida por la pregunta. «Lo concibo como el acto de soltar la carga, pero sin negar que el daño existió. Una renuncia consciente al deseo de venganza, pero sin falsificar gratitud completa». Asentí y abrí su cuaderno. Sus notas estaban escritas con letra firme, reflejando un mind map que conectaba ejemplos en la obra de Bolaño y en textos de Laura Esquivel. Discutimos pasajes, contrastamos perspectivas. Su enfoque era genuino, sin traslados emotivos personales, al menos, eso parecía. Un paso hacia la realidad. Tras casi una hora de debate, me levanté y cerré su cuaderno. Ha sido una discusión muy enriquecedora. Su trabajo muestra rigor y sinceridad académica. Ella sonrió, aliviada. Guardó sus cosas y se volvió hacia mí. «Gracias, profesor. Valoro esta conversación». Un silencio se coló entre nosotros. Finalmente, le dije. «Creo que el perdón, incluso el amargo, necesita práctica. Quizás nuestro encuentro sea un primer ejercicio, soltar expectativas, centrarse en el intercambio de ideas». Ella sintió con la cabeza, como si esa afirmación también la liberara. Al despedirnos, levanté la barbilla. «Le deseo éxito con su ensayo, profesora Martínez». «Gracias, Andrés», respondió. «Hasta luego». Cuando salí de la oficina, respiré aliviado. No hubo lágrimas de reconciliación, ni abrazos pramis. Sin embargo, el simple hecho de haber hablado cara a cara, sin reproches, en un contexto profesional, era un logro en sí mismo. Caminé por el pasillo pensando que, a veces, la sanación no surge de gestos grandilocuentes, sino de conversaciones serenas y límites respetados. En los días que siguieron a nuestra tutoría, noté un cambio sutil en la manera en que caminaba por el campus. Antes mi paso podía reflejar reticencia o tensión, un eco de años apresando mi rencor, ahora fluía con un ligero balanceo, como si cada paso recordara que podía avanzar sin renunciar a mi historia. Un espejo en el café. Una tarde, fui al pequeño café del edificio de filosofía para repasar apuntes. Mientras esperaba mi capuchino, vi a través del ventanal a mi madre caminando por el sendero peatonal, cargando una mochila negra. Mi pecho se contrajo, intuía que no había venido solo para apoyar su ensayo. Me quedé inmóvil, orangutanes de nervios en la garganta. Al percatarse de mi presencia, ella se detuvo, vaciló un instante y luego emprendió el cruce hacia la puerta. Tenía el ceño fruncido, pero no de ira, parecía trazado por la incertidumbre. Me levanté con el bastón en mano y fui a recibirla junto a la caja registradora. Ella guardó silencio un par de segundos antes de respirar profundo y decir: «No te asustes. Solo, quería agradecerte la charla de la semana pasada. Me ayudó a comprender mejor el perdón». Sentí el extraño cosquilleo de lo inesperado, una madre agradeciendo a su hijo. Le ofrecí un asiento y le hice un gesto al camarero para pedir 2 capuchinos. Mientras lo traían, encontré su mirada ausente, como si luchara contra un pasado de reproches. «Mi ensayo cambió», dijo. «Ya no lo llamo perdón amargo, ahora lo pienso como perdón posible». «Eso suena esperanzador», respondí, midiendo cada palabra. «El perdón posible implica reconocer que sanar toma tiempo». Ella sintió y apoyó las manos en la mesa. El vapor de la taza formó un tenue halo entre nosotros. «No solo quería agradecerte, Andrés», continuó. «Me doy cuenta de lo difícil que fue para ti todo aquello. Quería disculparme por aparecer sin avisar en la facultad. Fue torpe». El silencio se hizo vapor. Recordé la rigidez con que bordeé cada saludo el día de la tutoría. Pero esta vez no alcé el bastón como escudo, simplemente inhalé, consciente de que ese encuentro era un puente en lugar de un muro.
Gracias por reconocerlo, contesté. Para mí, esa tutoría fue la primera conversación civilizada que hemos tenido en décadas. Ella me sonrió con suavidad y en sus ojos descubrí una chispa distinta, aprecio y un leve atisbo de vulnerabilidad. El testimonio de la libélula. Caminamos después juntos por el jardín interior. A punto de cruzar un parterre, una libélula plateada se posó en la baranda, moviendo sus alas con delicadeza. Luisa se detuvo y me señaló el insecto. ¿Ves esa libélula?, preguntó. Me recuerda a ti. Al principio, eres torpe en el aire, luchando por elevarte, pero con el tiempo, aprendes a planear, a adaptarte. Sonreí ante la metáfora. Nunca había notado libélulas por el campus. Siempre me sentí torpe en el pasado, le confesé. Pero aprendí a volar, con ayuda de la tía Carmen y luego con mi propia voluntad. Ella guardó silencio y luego añadió. Yo también he aprendido. Gracias por no rechazarme del todo. La claridad de sus palabras me conmovió. Sentí que el velo del resentimiento se abría lo suficiente para reconocer su propio aprendizaje. Un paso más. Aquel día no nos sentamos en un sofá de terapia ni firmamos pactos de reconciliación. Sin embargo, al llegar al umbral de la facultad, Luisa me abrazó con torpeza, como si temiera romper el momento. Yo correspondí con cuidado, sostenido por la convicción de que perdonar no es olvido, sino la confianza en que podemos recorrer juntos, incluso con cautela, un tramo compartido de nuestro camino. Al separarnos, ella murmuró. No quiero abusar de tu buena voluntad. Cuando quiera cerrar este capítulo, lo entenderé. Lo iremos cerrando juntos, respondí, paso a paso. Y así, sin grandes proclamaciones, descubrimos que a veces el perdón florece en los instantes más cotidianos, un café compartido, el vuelo de una libélula y un simple abrazo en la entrada de la facultad. El sol de la tarde pintaba de dorado los ventanales del edificio principal cuando regresé a mi despacho. Sobre el escritorio, junto a mi computadora, reposaba la libreta en la que había ido registrando cada parte de esta historia, aquellas entradas de diario donde volcaba mi dolor, mis avances y, más recientemente, los atisbos de reconciliación. Senté mi bastón junto a la silla y me permití un momento de pausa, cerré los ojos y respiré hondo, sintiendo el latido firme de mi corazón. Integrando pasado y presente. Mientras encendía la lámpara de escritorio, pensé en el contraste entre el joven que era arrastrado por el peso del rencor y el hombre que ahora mantenía un diálogo sereno con su madre. No se trataba de borrar lo vivido, sino de tejerlo dentro de mi identidad sin que me lastimara. Abrí la libreta en la página en blanco que quedaba después del último encuentro con Luisa y anoté. El perdón posible no borra la huella, sino que colorea el recuerdo con matices nuevos. Aquella frase resumía mi conclusión, el pasado se conserva intacto, pero al mirarlo desde el presente podemos aprender a reconstruir su significado. La voz que educa. Mi siguiente clase comenzaba en 30 minutos. Había preparado una conferencia sobre el papel de la memoria en la construcción del yo narrativo. Crucé los pasillos del edificio de letras con paso tranquilo. Mis estudiantes, al verme llegar sin esa tensión característica de otras ocasiones, me saludaron con sonrisas cómplices. Al subir al estrado, borré de mi mirada cualquier rastro de duda y, con voz firme, expliqué. La memoria es un archivo vivo, no un depósito polvoriento. Al recordar, reescribimos nuestra historia, y al narrar, damos forma a nuestra propia identidad. Mientras hablaba, percibí que mi trayecto vital, desde el niño que no era deseado hasta el profesor que dicta conferencias, se convertía en ejemplo práctico de esa misma teoría. Un mensaje definitivo. Al terminar la clase, mi teléfono vibró con un mensaje de tía Carmen. Leí tu último párrafo en la libreta. Está hermoso. Has encontrado tu voz, Michi, así me llamaba de cariño. Sonreí frente a la pantalla y respondí. Gracias, tía. Este viaje no habría sido posible sin ti. Su respuesta llegó al instante. Me alegra verte volar. Sentí el nudo en la garganta y guardé el teléfono. Sabía que mi tía siempre sería el faro que me guiaría en las noches de duda. El futuro entreabierto. Esa misma tarde, en el pasillo me topé con mi madre saliendo de un seminario al que yo había asistido como invitada, un conversatorio sobre literatura y superación. Nos miramos sin saber si saludar. Finalmente, ella alzó la mano y yo correspondí con un gesto suave. No hubo palabras, fue un instante de reconocimiento mutuo. Supimos que estábamos dispuestos a construir, sin prisa, un nuevo capítulo, donde cada uno aportaría lo mejor que podía dar. Epílogo personal. Al volver a casa, encendí la computadora y abrí el archivo donde guardaba mis relatos. Copié la cita que había escrito en la libreta y, con determinación, pulsé guardar en un nuevo documento titulado Perdón Posible. Sabía que, en algún momento, compartiría esa historia con otros, para que entendieran que el perdón no es un acto de debilidad.
sino un ejercicio de valentía que comienza en el silencio de la reflexión y se despliega en gestos sencillos, un café, un abrazo, una conversación académica. Apoyé la frente sobre la mesa, cerré los ojos y agradecí en silencio, primero a mi tía, por enseñarme a andar, luego a mi madre, por atreverse a volver, y finalmente a mí mismo, por permitirme soltar sin renunciar a la dignidad de mis recuerdos. Así concluye mi relato, no con un final rotundo, sino con la certeza de que el perdón, posible o no, es siempre el comienzo de un nuevo viaje. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.